Qué gusto estar nuevamente con ustedes. En este momento vamos a tomar un tema muy importante para la vida de cada uno de ustedes que me está escuchando y que está viendo esta transmisión en vivo. El tema se llama El camino hacia Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña que hay muchos caminos. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero al final, ¿qué es lo que sucede? Sucede que es un camino de muerte. Realmente los muchos caminos llevan a la muerte, pero solamente hay uno que te lleva a la vida, y es a la vida eterna. La mayoría de las personas tienen que son de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, de diferentes creencias. Han ideado y han creado un camino hacia Dios, y ese camino se llama la religión. Por eso la religión es una manera prefabricada de querer regresar a Dios sin tomar en cuenta de que Dios ya vino para hacer ese camino. La gente busca a Dios a través de la religión, pero Dios ha tomado la iniciativa de buscar al hombre a través de su Hijo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. La mayoría dice tener la verdad absoluta en sus religiones, en sus creencias, en sus maneras de pensar, en sus sistemas religiosos, ideológicos incluyendo. Pero para tener una relación con Dios solamente hay un camino. Romanos 3:23 nos enseña en la Biblia de cuál es la condición del ser humano, cuál es la condición del ser humano religioso y no religioso. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren qué interesante esta palabra, esta afirmación de parte de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa también de que el ser humano envuelto en pecado no puede tener esa relación con Dios, porque el pecado aparta de la relación con Dios a todo ser humano. Sin embargo, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados completamente de Dios. Por lo tanto, pecar, cuando leemos la palabra pecar, podemos entender de que tiene un significado de errar al blanco. Es no pegar en el blanco, no dar directamente en el blanco. Por ejemplo, si usted intenta tirar una piedra hacia la cima de una gran montaña, es seguro que su esfuerzo va a ser poco. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tiene la suficiente fuerza para llegar esa piedra hasta la cima, que sería el blanco. Por lo tanto, eso sería errar el blanco. Su intento va a quedar corto, o sea que erró en su tiro. Es interesante entonces ver de que Romanos nos habla acerca de un camino hacia Dios. Romanos 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado, seguimos hablando del pecado, es muerte. Esta muerte se refiere a la muerte espiritual, aunque ya tenemos asegurada la muerte física. Sin embargo, dice, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo no merecido que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser humano, por su pecado, está condenado a estar fuera de la presencia de Dios. Está destinado a otro lugar que no sea el reino del Señor. Lo que todo ser humano gana por ser pecador es la muerte. Lo que recibimos de Dios como un regalo absolutamente y completamente gratis es la vida eterna, pero es en Cristo Jesús. Para esto, esta dádiva del Señor, o sea, el regalo no merecido, ese regalo que Dios nos ha dado, que no lo merecemos por el pecado,
esto nos acerca realmente a Dios. Romanos 5:8 nos habla y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga bien, para con nosotros. El amor de Dios es tan grande que aunque siendo aún pecadores, escuche bien, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una separación entre Dios y el hombre por el pecado, pero Cristo vino hacia los pecadores para hacer que esa brecha, esa distancia que hay, esa separación, la llenara completamente Cristo, porque dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que Él tomó esa separación, ese distanciamiento de Dios, o sea, la muerte que merecemos, y no nos pide que nos limpiemos primero para merecer la vida eterna, porque seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, el Señor Jesús, en nuestra condición, en la condición de humano, toma nuestra situación para convertirla en algo diferente, en darnos vida eterna, aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores, Jesús murió en nuestro lugar. Y finalmente, Romanos 10:9 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está el camino hacia Dios. Uno no puede labrarse un camino, no puede fabricarse un camino, porque ya está hecho ese camino. Ese es el único camino que lleva a la vida eterna. Creer significa depender de, en este sentido. Cuando usted, por ejemplo, cuando usted se sienta en una silla, usted cree que esa silla lo va a sostener su peso. Entonces usted depende o confía en esa silla para sostener su peso. Cuando dependemos de Jesús, confiamos en que Él hace por nosotros lo que Él dice que va a hacer o que hará. Cuando creemos que Jesús murió en nuestro lugar, estamos dependiendo de Él para llevar el peso de nuestros pecados. Solamente hay un camino para llegar a Dios. El camino hacia Dios es Jesucristo. Una persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida está en peligro de muerte. De hecho, camina para la muerte. Pero también Juan 3:16, 17 nos habla de que el Dios realmente ama al ser humano y envió a su Hijo para salvar a la humanidad. El problema es de que Jesucristo está para toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere a Jesucristo. No todo el mundo ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. A veces la vida de nosotros se ve en bastantes dificultades y no tenemos a quien clamar, porque en primer lugar tenemos que depender de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Romanos nos habla también de eso, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos da la salvación. Amigo, amiga, usted tiene ya ese regalo de la vida eterna que Dios nos da. Quiero que medites en estas palabras. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es el ser humano. Pero Dios quiere que no vayas a estar distanciado de Él. Dios quiere tenerte con Él. Es que tú tengas una relación correcta con Él a través de su Hijo Jesucristo. Solo aceptando a Cristo como Salvador personal, usted puede tener ese camino hacia Dios. Porque Jesucristo dice en Juan 14:6, y le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino. No hay dónde perderse. Usted puede tener lo que quiera de religión, pero no lo va a salvar la religión. Usted puede pertenecer a cualquier iglesia,
pero la iglesia no lo va a salvar. Usted puede pertenecer a cualquier agrupación religiosa, política, económica, de la que usted quiera, pero solamente Jesucristo, que es el único camino, es el que le da la salvación y vida eterna. Que Dios le bendiga. Saludos a todos ustedes que están conectados en este momento, y denle like ahí al video, y también ahí abajo está donde dice suscribirse, para que a usted le lleguen los diferentes directos que estamos haciendo. Dios le bendiga en todo. Amén.